Puede que no lo hayas notado todavía, pero hay alguien que no deja de pensar en ti. Y todo comenzó desde el momento en que cambiaste tu forma de posicionarte. Detente un segundo y presta atención, porque esto no llegó a ti por casualidad. No es solo una introducción llamativa. Hay una razón real por la que estas palabras captaron tu atención. Algo dentro de ti hizo una pausa, como si reconociera que esto tiene que ver contigo. Y es que, en este mismo instante, hay una persona de tu pasado o de tu presente que está atravesando un conflicto interno fuerte, y tú estás en el centro de ese proceso. Pero no por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de hacer. No insististe, no perseguiste, no suplicaste explicaciones ni respuestas. Simplemente dejaste de actuar como siempre lo hacías. Y ese pequeño cambio, casi invisible desde fuera, lo transformó todo. Hubo un momento silencioso en el que dejaste de priorizar a esa persona por encima de ti. No hiciste un anuncio, no explicaste demasiado, solo cambiaste tu energía. Donde antes había esfuerzo constante, ahora hay calma. Donde había urgencia, ahora hay espacio. No te fuiste desde el enojo. No buscaste herir. No intentaste demostrar nada. Solo dejaste de colocarte en último lugar. Y ese movimiento, aunque parezca mínimo, tuvo un impacto profundo en ella. Porque esa persona estaba acostumbrada a tu presencia incondicional. Pensaba que siempre estarías ahí, disponible, paciente, esperando el momento en que finalmente te eligiera. Creía que tu amor era algo seguro, algo que no podía perder. Y cuando alguien cree eso, deja de cuidar lo que tiene. Deja de valorarlo. Deja de priorizarlo. Empieza a darlo por hecho. Hasta que un día, ya no está. Y ahí es donde todo cambia. Porque cuando dejaste de demostrar constantemente tu valor, cuando dejaste de explicar tu dolor, cuando dejaste de sostener la conexión tú solo, el silencio que quedó se volvió imposible de ignorar. Ese silencio pesa. Y muchas veces, es ahí donde nace lo que parece obsesión. Las personas no suelen profundizar en sus sentimientos cuando sienten que tienen el control total. Lo hacen cuando perciben que algo importante se les está escapando. Cuando sienten que pueden perderte de verdad. Ahora, consciente o inconscientemente, esa persona está repasando todo lo que vivió contigo. Recuerda tu forma de estar, tu paciencia, tu manera de escuchar sin juzgar, la estabilidad que transmitías, incluso esos detalles que parecían pequeños, pero que nadie más le daba. Y hay algo que empieza a dolerle más que todo lo demás. No lo valoró cuando lo tenía. Solo empezó a entenderlo cuando dejó de recibirlo. Puede que hacia afuera aparente estar bien. Que suba fotos, que siga con su vida, que parezca tranquila. Pero internamente siente el vacío que dejaste. Porque tú no eras solo alguien interesado en ella. Eras alguien que realmente la veía. Y perder eso no es fácil de reemplazar. No solo extraña la relación, extraña cómo se sentía consigo misma cuando estaba contigo. Extraña esa versión de sí misma que existía cuando se sentía comprendida, validada y en calma. Y aquí hay algo importante que debes entender. Lo que hiciste fue raro. Te retiraste sin resentimiento, sin juegos, sin manipulación. No endureciste tu corazón, pero tampoco te quedaste donde no eras valorado. Eso es autorrespeto. Y el autorrespeto comunica más que 1000 palabras. Porque cuando alguien se da cuenta de que perdió a una persona que sí sabía lo que valía, algo dentro se mueve. Empiezan las preguntas incómodas. ¿Por qué no lo elegí? ¿Por qué asumí que siempre estaría ahí? ¿Por qué ahora todo se siente vacío? Empieza a revisar conversaciones, recuerdos, momentos. Se pregunta si aún hay oportunidad. Pero también duda. Porque acercarse implicaría reconocer cosas que evitó durante mucho tiempo. Aquí es donde mucha gente se confunde. Que alguien piense en ti constantemente, que te extrañe o incluso que desarrolle una especie de obsesión, no significa que haya cambiado realmente. El sentimiento no siempre viene acompañado de madurez. Y ahí está la diferencia clave. Porque lo que tú hiciste no fue alejarte para provocar una reacción.
fue recuperar tu centro. Y eso cambia completamente la dinámica. Ahora no se trata de si esa persona vuelve o no. Se trata de si tú estás dispuesto a aceptar lo mismo de antes, o si realmente has subido tu estándar. Porque cuando una persona aprende a elegirse a sí misma, ya no busca ser elegida a cualquier precio. Busca reciprocidad. Busca claridad. Busca paz. Tú fuiste algo auténtico en su vida, pero ella no estaba preparada para recibir algo así en ese momento. Y cuando te alejaste, tu ausencia no le dejó otra opción más que enfrentarse a sentimientos que había estado evitando durante mucho tiempo. Todo lo que ignoró, todo lo que pospuso, todo lo que no quiso mirar de frente, ahora está saliendo a la superficie, porque ya no estás ahí para distraerla ni para hacerle las cosas emocionalmente más fáciles. Pero hay algo que mucha gente no entiende. Que alguien piense mucho en ti, que te extrañe o incluso que se obsesione, no significa que haya aprendido a amar bien de repente. Sentir no es lo mismo que cambiar. Las emociones por sí solas no transforman a una persona. Alguien puede extrañarte y aún así seguir evitando el compromiso, seguir posponiendo decisiones importantes o seguir huyendo de la responsabilidad emocional. Por eso, este no es el momento para que regreses corriendo solo porque ahora esa persona te busca o parece confundida. Esto no se trata de volver rápido, se trata de entender lo que tu ausencia provocó. Sin darte cuenta, mostraste algo muy poderoso. Amor sin presión, presencia sin control, estabilidad sin manipulación. Y ahora, sin que tengas que hacer nada, esa persona siente el peso completo de ya no tenerte cerca. Y ese peso muchas veces enseña más que cualquier discusión, explicación o despedida dramática. El silencio hace que la gente piense. La distancia hace que la gente entienda. El espacio hace que la gente vea lo que antes daba por hecho. Hay conclusiones a las que solo se llega cuando alguien ya no está. Mientras estabas presente, mostraste lo que valía la pena. Pero fue tu ausencia la que le mostró lo que realmente perdió. Y si vuelves demasiado pronto, si rompes el silencio solo para aliviar la incomodidad del momento, puedes interrumpir un proceso que es necesario. Porque hay lecciones que nadie aprende cuando todo vuelve a ser cómodo otra vez. El crecimiento emocional casi siempre ocurre en el espacio que queda cuando alguien se va. Y eso no es castigar a nadie, es simplemente aprender a posicionarte con respeto hacia ti mismo. La persona correcta no empieza a valorarte solo cuando está a punto de perderte. La persona correcta reconoce tu valor cuando todavía estás ahí. Te elige con claridad, no por miedo, no por soledad, no por costumbre, sino porque realmente te ve. Entonces, tal vez te preguntes por qué algo de esto te resuena tanto. Muchas veces es porque tienes un corazón noble, y las personas con buen corazón suelen confundir amor con responsabilidad emocional. Sienten que deben cuidar, salvar, entender, esperar, incluso cuando eso les duele. Puede que sientas su arrepentimiento, que pienses en ella de repente, que sueñes con ella o que sientas esa conexión todavía. Pero sentir conexión no significa que debas volver. Solo significa que lo que existió fue real. Y aquí hay otra verdad importante. No todas las conexiones reales están destinadas a durar para siempre. Algunas llegan para enseñarnos algo, para hacernos crecer, para mostrarnos nuestro valor, y luego terminan. Mientras tú estabas ahí, ella evitaba crecer porque tu amor hacía todo más fácil. Ahora, sin ti suavizando el camino, le toca enfrentar su propio proceso sola. Y si algún día vuelve, lo ideal es que no vuelva por miedo a perderte, ni por nostalgia, ni por soledad, sino porque realmente está lista para elegirte, para comprometerse y para construir algo diferente. Cualquier otra razón solo repetiría la misma historia con otro final igual. Y si nunca vuelve, hay algo que debes recordar siempre: tú nunca fuiste difícil de amar. Simplemente no estaba preparada para el tipo de amor que ofrecías. Pero habrá alguien más, alguien que esté en tu mismo nivel emocional, en tu mismo momento de vida, alguien que no necesite perderte para darse cuenta de tu valor. Con esa persona no habrá confusión. No habrá silencios incómodos. No habrá casi algo. No habrá dudas constantes. Habrá tranquilidad, claridad y elección mutua. Y aquí está la parte más importante de todo esto.
La razón por la que ahora alguien puede estar pensando tanto en ti no es porque la hayas perseguido, insistido o convencido. Es porque dejaste de hacerlo. Porque dejaste de correr detrás y empezaste a volver a ti mismo. Empezaste a recordar tu valor, tu dignidad y tu lugar. Y ahí es donde nace tu verdadero poder. No es un poder ruidoso. No es un poder de manipulación. No es un poder de juegos. Es un poder silencioso, firme, tranquilo, pero muy fuerte. Y ese poder aparece cuando una persona deja de abandonarse a sí misma para no perder a alguien más. Si algo de esto resuena contigo, todavía hay algo más profundo que entender. Porque cuando te alejaste, no solo te fuiste de su vida. También dejaste de ser el espejo en el que esa persona se veía. Tú reflejabas partes de ella que quizás nadie más veía. Su lado vulnerable, su lado tranquilo, su lado auténtico. Tu atención la hacía sentir importante. Tu paciencia la hacía sentir segura. Tu constancia le daba estabilidad emocional. Y cuando todo eso desapareció sin pelea, sin drama, sin explicación larga, no se sintió solo como perder a alguien. Se sintió como perder una parte de su equilibrio emocional. Por eso, a veces, la reacción puede parecer confusa, exagerada o contradictoria. No es solo que te extrañe a ti. Extraña cómo se sentía consigo misma cuando estaba contigo. Y eso es algo que mucha gente solo entiende cuando ya es demasiado tarde. Al principio, ella intentó explicarse tu ausencia de la forma más lógica posible. Se dijo a sí misma que seguramente estabas ocupado, que tal vez necesitabas espacio, que en algún momento volverías a escribir como siempre. Para no pensar demasiado, llenó su tiempo con trabajo, amigos, actividades, distracciones. Y durante un tiempo, eso pareció funcionar. Pero las distracciones solo sirven para lo superficial. Funcionan cuando lo que se pierde no era tan profundo. Pero lo que tú le diste no era superficial, era algo emocionalmente profundo, algo que echó raíces. Y las raíces no desaparecen solo porque alguien deje de mirarlas. Con el tiempo, la confusión empezó a aparecer. Comenzó a notar tu ausencia en los momentos más pequeños. En medio de un día tranquilo, antes de dormir, en esos silencios donde antes había mensajes, conversaciones o simplemente la sensación de que estabas ahí. Tu ausencia no hacía ruido, no era dramática, pero se volvió constante. Como un silencio que se nota, como algo invisible pero imposible de ignorar. Y hay algo curioso. Una incomodidad pequeña pero constante muchas veces pesa más que un dolor grande y momentáneo, porque no se puede escapar de ella fácilmente. Sin darse cuenta, empezó a preguntarse por qué nadie más la hacía sentir como tú la hacías sentir. Empezó a notar que las risas con otras personas eran momentáneas, que la atención de otros no la tranquilizaba como la tuya, que podía hablar con muchos, pero no sentirse realmente entendida. Y sin querer, empezó a compararte con los demás. No de forma consciente, sino emocional. Su cuerpo, su mente y sus emociones recordaban la seguridad que tú le dabas sin esfuerzo. Porque ella no te extraña como se extraña un objeto o una costumbre. Extraña cómo se sentía cuando estaba contigo. Extraña la tranquilidad emocional que tu presencia le daba. Hay personas que no solo llegan a tu vida para acompañarte, sino para equilibrarte emocionalmente. Y tú eras eso para ella, una especie de estabilidad silenciosa. Y cuando te fuiste, aunque no hubo drama ni pelea ni despedida grande, su equilibrio interno se movió. No se rompió de inmediato, pero empezó a tambalear. Y ese desequilibrio emocional es muchas veces lo que la gente llama obsesión. No siempre es obsesión por la persona. A veces es obsesión por cómo esa persona te hacía sentir. Por eso vuelve a leer conversaciones, recuerda momentos, intenta entender en qué punto todo cambió. No siempre lo hace por romanticismo, sino porque intenta encontrar el momento exacto en el que perdió el control de la situación. Y la verdad que más le duele probablemente es esta: tú no te fuiste porque dejaste de quererla. Te fuiste porque empezaste a quererte a ti mismo. Y esa idea golpea el ego de cualquiera. Porque si te hubieras ido enojado, podría pensar que todo fue culpa de la pelea. Si te hubieras ido de forma dramática, podría pensar que fue por tus emociones.
Pero te fuiste tranquilo, en silencio, con dignidad. Y eso la obligó a enfrentar una verdad incómoda. Tú no dependías de ella para seguir adelante. Y pocas cosas frustran más a alguien que darse cuenta de que la persona que no valoró puede vivir, crecer y estar bien sin ella. Entonces empieza una especie de negociación interna. Piensa en escribirte, en aparecer otra vez, pero muchas veces no porque esté lista para algo serio, sino porque siente curiosidad, nostalgia o simplemente quiere aliviar la incomodidad que siente. Quiere recuperar la sensación, pero no necesariamente asumir la responsabilidad emocional. Quiere cercanía sin cambio. Quiere alivio sin crecimiento. Quiere acceso sin compromiso. Y aquí es donde tu firmeza se vuelve importante. Porque si respondes inmediatamente, si vuelves a ser el mismo de antes, si vuelves a estar siempre disponible, la dinámica antigua regresa. Nada cambia realmente. Todo vuelve al mismo punto. Pero cuando te mantienes tranquilo, cuando no corres, cuando no te alejas con odio pero tampoco te acercas por ansiedad, algo empieza a cambiar de verdad. Porque entonces ella se queda sola consigo misma. Y ese es un lugar donde muchas personas no quieren estar. Porque ahí ya no hay distracciones, no hay validación externa, no hay nadie suavizando la realidad. Y en ese silencio empiezan a aparecer las preguntas difíciles. ¿Por qué esperé tanto? ¿Por qué di por hecho que siempre estaría? ¿Por qué confundí amor con disponibilidad infinita? ¿Por qué no valoré cuando debía hacerlo? Esas no son reflexiones cómodas. Son luchas internas. Y ahí es donde empieza el cambio real, si es que va a ocurrir. Mientras tanto, puede que tú también tengas recuerdos repentinos, que pienses en ella de la nada, que aparezcan emociones inesperadas. Eso es normal cuando un vínculo fue genuino. Cuando una conexión es real, no desaparece de un día para otro. Deja un eco emocional que tarda en apagarse. Pero ese eco no significa que debas volver. Significa que estás cerrando una etapa. Significa que estás sanando. Y sanar no siempre significa volver con alguien. Muchas veces significa volverte una persona más completa por tu cuenta. Ahora estás aprendiendo algo muy importante. Elegir la dignidad antes que la necesidad emocional. Elegirte a ti mismo antes que intentar salvar una conexión tú solo. Y ella, por su parte, probablemente está entendiendo que el amor no es algo que se puede pausar, ignorar y retomar cuando conviene. Muchas personas pierden a alguien no porque no lo amaban, sino porque pensaban que tendrían más tiempo. Tú hiciste lo que podías hacer. Diste tu atención, tu honestidad, tu presencia. Esa fue tu parte. El resto nunca dependió solo de ti. Ahora este espacio entre ustedes puede parecer silencioso, extraño, incierto, pero muchas veces es en ese silencio donde las personas entienden lo que realmente pasó. Tú no creaste obsesión con juegos ni manipulación. Simplemente dejaste de invertir energía donde no estaba siendo correspondida de la misma manera. Y cuando la energía deja de fluir, el vacío se siente. Ahí es cuando la gente se da cuenta de que el amor que recibía no era infinito, ni automático, ni garantizado. Y por eso puedes sentirte de una forma extraña ahora, fuerte y sensible al mismo tiempo. Fuerte porque ya no estás persiguiendo, pero sensible porque lo que sentiste fue real y no te volviste una persona fría. Y ese equilibrio, aunque no lo parezca, es una forma de crecimiento emocional muy grande. Fuerte porque ya no estás persiguiendo a nadie. Sensible porque tampoco te volviste una persona fría ni llena de resentimiento. Simplemente estás en equilibrio. Y eso no es debilidad, tampoco es dureza, es madurez emocional. Incluso si ella nunca regresa, este proceso ya te cambió. Hay cosas que cuando se aprenden, no se desaprenden. Ya no vas a sobreexplicarte solo para que alguien te entienda. Ya no vas a ignorar tus propias necesidades para mantener la comodidad emocional de otra persona. Ya no vas a confundir esfuerzo constante con amor verdadero. Y esa es la verdadera victoria de todo esto. Porque a partir de ahora, lo que cambiaste en ti también cambia a las personas que atraes. Empiezas a atraer personas que reconocen tu valor sin que tengas que demostrarlo constantemente. Personas que te eligen cuando estás presente, no cuando te pierden.
Personas que no necesitan tu ausencia para darse cuenta de lo que vales. Sigue avanzando en tu camino sin obsesionarte con el resultado. Porque algo importante ya pasó. Tu ausencia creó un espacio dentro de ti. Un espacio donde antes vivían la preocupación, la ansiedad, la necesidad de respuestas y la anticipación constante de mensajes o reacciones. Ahora hay silencio. Y ese silencio puede sentirse extraño al principio, incluso incómodo o vacío. Porque quien está acostumbrado al ruido emocional no sabe qué hacer cuando llega la calma. Pero ese silencio no es vacío, es restauración emocional. Es tu mente y tu corazón recuperando energía que antes estaba siempre enfocada en otra persona. Al principio todavía pensarás en ella por costumbre. Imaginarás qué estará haciendo, con quién estará, si pensará en ti. Puede que aún sientas atracción o nostalgia. Pero eso no significa debilidad. Los vínculos reales no desaparecen de un día para otro. Lo importante es que ahora ya no te estás lastimando para mantener vivo el vínculo. Antes sentías y corrías. Ahora sientes, pero te respetas. Y ese pequeño cambio lo transforma todo. Por primera vez, la conexión ya no depende únicamente de tu esfuerzo, de tus mensajes, de tu paciencia o de tu capacidad de entender todo. Ahora la conexión, si existe, tiene que sostenerse en la realidad, no en tu sacrificio. La distancia y el silencio no son pasividad, son decisiones. Son actos silenciosos de autorrespeto. Ya no estás persiguiendo respuestas de alguien que no quiere darlas. Ya no estás cargando tú solo con la responsabilidad de mantener viva la conexión. Y aunque no hablen, esa energía se siente. Las personas perciben cuando ya no tienen el mismo acceso emocional a alguien. La dinámica que existía antes terminó. Ahora ella tiene que enfrentarse a sí misma sin que tu presencia suavice sus emociones, sin que tu paciencia calme sus inseguridades, sin que tu atención la haga sentirse segura. Y ese no es un lugar fácil para nadie. Porque cuando alguien ya no puede acceder a tu atención, tu cariño o tu tiempo cuando quiere, se ve obligado a reconocer lo que antes daba por seguro. Muchas veces no se extraña solo a la persona. Se extraña la estabilidad que esa persona traía a tu vida. Ella probablemente extraña tu tranquilidad, porque contigo tenía un lugar emocional donde podía descansar. Ahora, sin ese punto de equilibrio, su mente empieza a imaginar escenarios, posibilidades, recuerdos, ¿qué habría pasado si? Esos pensamientos no nacen de la lógica, nacen de la pérdida. Perder acceso a alguien es una de las formas más rápidas en que el ser humano aprende el valor de algo. También extraña la versión de sí misma que existía cuando estaba contigo. Porque tú no eras solo alguien en su vida, eras parte de su rutina emocional, de su identidad, de su día a día. Y cuando te fuiste, su vida no se derrumbó inmediatamente, pero la base emocional empezó a moverse lentamente. Para ella, el tiempo puede sentirse pesado, lento, lleno de pensamientos. Para ti, el tiempo empieza a sentirse más claro, más tranquilo. No estás destruido, pero tampoco eres indiferente. Simplemente estás presente en tu propia vida otra vez. Y ese es un lugar muy diferente al que estabas antes. En algún momento, es normal preguntarse si uno fue demasiado duro, si debería dar alguna señal, si debería hablar. Pero hay una pregunta más importante que debes hacerte. ¿Te alejaste para castigar o te alejaste para protegerte? Porque si te alejaste para castigar, eso nace del orgullo. Pero si te alejaste para proteger tu paz, eso nace del amor propio. Te fuiste porque quedarte te estaba haciendo más pequeño emocionalmente. Y el amor nunca debería hacerte más pequeño, nunca debería hacerte sentir insuficiente, nunca debería obligarte a mendigar atención o cariño. No huiste. Te retiraste con dignidad de un lugar donde tu amor estaba siendo subestimado. Y eso no fue un error. Fue sabiduría emocional. Cuando diste un paso atrás, no cerraste la puerta con odio. Solo mostraste algo importante, que el acceso a ti no es automático ni garantizado. Que tu presencia tiene valor. Que tu tiempo tiene valor. Que tu cariño tiene valor. Si hay crecimiento de su parte, tal vez algún día vuelva de una forma diferente. Y si no hay crecimiento,
entonces eres libre. Libre de dejar de hacer el trabajo emocional por dos personas. Libre de construir algo con alguien que sí esté listo para encontrarte a mitad de camino. Porque la verdadera victoria en todo esto casi nunca es ruidosa. No siempre hay aplausos. No siempre hay finales de película. A veces la verdadera victoria es mucho más simple. Es dejar de abandonarte a ti mismo. Es respetarte cuando nadie más lo hace. Es retirarte cuando sabes que mereces más. Es aprender a estar en paz sin perseguir a nadie. A veces, la verdadera victoria es simplemente esto: volver a aparecer para ti mismo. Es normal sentir tristeza por el futuro que imaginaste con alguien. No solo duele la persona, también duele la historia que pensabas que iban a vivir juntos. Pero no permitas que esa tristeza cambie la realidad de lo que realmente pasó. Diste lo que podías dar, amaste de la forma en que sabías amar y te detuviste cuando empezaste a perderte a ti mismo. Eso no es rendirse, eso es tener límites. Y los límites tienen algo interesante. Revelan quién realmente te valora y quién solo estaba cómodo con lo fácil que era tenerte. Cuando dejas de estar siempre disponible, cuando dejas de resolver todo, cuando dejas de sostener la conexión tú solo, las personas muestran su verdadera posición en tu vida sin que tengas que preguntar nada. Eso es lo que está pasando ahora, y no necesitas intervenir ni arreglar nada. Es posible que sientas dudas porque eres una persona empática. Es posible que la extrañes porque el vínculo fue real. Pero entender lo que sientes no significa que tengas que actuar sobre ello. La conciencia no siempre exige acción, muchas veces solo exige aceptación. No eres responsable de organizar las emociones de otra persona. No eres responsable de hacer que todo funcione si la otra persona no está haciendo su parte. Tu cuerpo y tu mente ahora están aprendiendo algo nuevo. Que el amor no debería vivirse con ansiedad constante, miedo a perder, o la sensación de que siempre tienes que hacer más para no ser olvidado. Cuando entiendes eso de verdad, ya no puedes volver a ser el mismo de antes. Incluso si esa persona regresa sin haber cambiado realmente, tú ya no puedes participar en la misma dinámica. Porque ahora ves las cosas desde otro lugar. Ahora estás desarrollando una nueva forma de ver el amor y las relaciones. Una en la que prefieres la paz antes que la intensidad caótica. Una en la que eliges la claridad antes que la confusión. Y esa nueva conciencia empieza a guiar tus decisiones sin que te des cuenta, casi en silencio. Empiezas a entender que una conexión real no se basa en que una persona luche y la otra decida. Se basa en esfuerzo mutuo, interés mutuo, cuidado mutuo. El amor no es un premio que alguien recibe después de que tú te canses de demostrar tu valor. El amor sano no te obliga a agotarte ni a negarte a ti mismo para mantener a alguien a tu lado. Y cuando aprendes a no abandonarte para que otros se sientan cómodos, todas tus relaciones futuras cambian automáticamente. Lo que estás sintiendo ahora es, en realidad, parte del crecimiento. Hay una etapa en la vida en la que todo se siente extraño, inestable, como si no supieras exactamente quién eres o hacia dónde vas emocionalmente. Pero eso pasa cuando estás entre la persona que eras antes y la persona en la que te estás convirtiendo. Ese espacio intermedio es incómodo, sí, pero es muy importante. Porque aunque por fuera parezca que no está pasando nada, por dentro se está formando una nueva forma de pensar, de amar, de elegir y de respetarte. Permanece tranquilo dentro de ese proceso. No necesitas respuestas inmediatas para todo. Hay comprensiones que llegan en silencio, con el tiempo, sin conversaciones dramáticas ni grandes explicaciones. Simplemente un día te das cuenta de que ya no duele igual, ya no te preguntas lo mismo, ya no esperas lo mismo. Llega un momento en el que dejas de preguntarte qué sentía ella, qué pensaba, si volverá o si se arrepiente. Dejas de buscar señales en redes sociales, en recuerdos o en coincidencias. Dejas de esperar, no porque estés enojado, sino porque ya estás en paz contigo mismo. Y en ese punto puedes reconocer algo con mucha claridad. Lo que viviste fue real, fue importante, fue significativo, pero también tenía límites. No todo lo real está destinado a durar para siempre. Algunas relaciones llegan para enseñarnos algo, para hacernos crecer, para mostrarnos lo que merecemos y lo que no podemos volver a aceptar. Aceptar eso no se siente como derrota,
se siente como libertad. Una libertad tranquila, sin rabia, sin necesidad de demostrar nada, sin necesidad de que la otra persona entienda todo. Mientras tanto, para ella probablemente esta sea la parte más difícil del proceso. Porque empieza a notar que ya no estás guardando el mismo espacio para ella en tu vida. Empieza a sentir que realmente la estás soltando, pero no con resentimiento, sino con claridad. Y eso cambia todo. Porque entonces entiende que no te fuiste para manipular, ni para provocar una reacción, ni para demostrar que podías vivir sin ella. Simplemente te fuiste porque era lo que necesitabas hacer para respetarte. Y aunque no se lo digas, una lección queda ahí. Las personas no están disponibles para siempre, y el amor no debe darse por garantizado. Ahora ella tendrá que decidir quién quiere ser, cómo quiere amar y qué tipo de persona quiere ser en las relaciones. Pero esas decisiones ya no determinan tu camino. Ahora tú te defines a ti mismo. Tomas decisiones desde el autorrespeto, no desde el miedo a perder a alguien. Escuchas tu tranquilidad interior en lugar de tu ansiedad. Ya no te preguntas si eres suficiente para que alguien te ame. Ahora te preguntas si la forma en que alguien te ama es suficiente para ti. Y ese es un cambio enorme. Es completamente normal sentir al mismo tiempo tristeza por lo que terminó y alivio por haberte ido. Esa mezcla de emociones significa que amaste de verdad, pero también que aprendiste a elegirte. Si algún día ella regresa, no tendrás que analizar demasiado. No serán las palabras lo que te convenza, será la energía, la coherencia, la forma de actuar, la forma de elegirte sin dudas. Y si eso nunca sucede, tampoco perderás. Porque ya no eres la persona que acepta migajas emocionales, atención intermitente o amor a medias. Ya no tienes la antigua necesidad de ser elegido a cualquier costo. Ahora entiendes algo que cambia la vida de una persona. Tu valor nunca dependió de que alguien se quedara. Tu valor nunca estuvo en discusión. Tu valor nunca estuvo en duda. Simplemente, estabas en un lugar donde no sabían ver lo que valías. Y cuando finalmente entiendes eso, dejas de perseguir, dejas de convencer, dejas de competir por amor. Empiezas a elegir y a ser elegido desde el mismo nivel. Y en ese momento, ya no buscas ser el premio de nadie ni que alguien sea el tuyo. Simplemente entiendes algo mucho más tranquilo, más maduro y más poderoso. Quien no te ve, te pierde. Quien te ve, te cuida. Y quien te cuida, no te confunde. Alguien comenzó a fijarse más en ti desde el momento en que decidiste mantenerte firme. Ese cambio que hiciste es real, aunque nadie lo aplauda o lo note desde fuera. Hay procesos que no hacen ruido, pero transforman todo por dentro. Cuando dejaste de volcar tu energía constantemente hacia esa persona, algo se movió. El espacio que antes ocupabas no quedó neutro, quedó vacío. Porque tú no eras solo alguien más en su vida, eras una especie de equilibrio emocional. Y cuando esa energía desaparece, la estructura que parecía estable empieza a tambalear. Poco a poco, ella empieza a darse cuenta de algo incómodo. Gran parte de su tranquilidad venía de lo que tú dabas, incluso de lo que sacrificabas sin decirlo. Y es ahí donde tu ausencia empieza a tener un peso real. No estás siendo frío ni distante. Estás siendo coherente contigo mismo. Estás actuando desde la verdad. Porque lo que ofrecías no era una obligación, era un regalo. Y cuando un regalo deja de estar disponible, su valor se vuelve evidente. Ahora comienza un proceso interno en ella. Lo que al inicio era solo una sensación leve, una incomodidad pasajera, empieza a convertirse en pensamientos recurrentes. Revisa el teléfono esperando encontrar tu nombre, recuerda lugares, momentos, detalles, y todo se siente distinto. No es un juego, no es estrategia. Es simplemente lo que ocurre cuando alguien pierde algo que no supo valorar a tiempo. Muchas veces, las personas no reconocen lo que tienen hasta que ya no pueden acceder a ello. Y en ese sentido, el silencio que dejaste tiene más impacto que cualquier conversación que hubieras podido tener. Porque el silencio no se puede discutir, no se puede justificar, solo se siente. En ese proceso, empieza a entender que dejó ir a alguien poco común, alguien que aportaba estabilidad, presencia y una forma de amar que no se encuentra fácilmente.
Pero aquí hay algo importante. Tu valor no cambió en ningún momento. No disminuyó porque alguien no supiera verlo. Un valor real no depende de la percepción ajena. Tú simplemente decidiste dejar de invertir donde no había reciprocidad. Te fuiste sin perder tu esencia. Sin apagarte. Sin traicionarte. Y ahora ella se queda con ese vacío, con la memoria de lo que había cuando tú estabas presente. Empieza a reconocer que tú aportabas calma, seguridad y significado a su vida cotidiana. Esa comprensión puede transformarse en una especie de fijación. No solo por ti, sino por la sensación que generabas. Porque teme no volver a experimentar algo así con la misma intensidad o autenticidad. Mientras ella mira hacia atrás intentando entender, tú estás avanzando. Y ahí es donde está lo valioso de todo este proceso. Porque tú estás aprendiendo algo que cambia completamente la forma en que vives las relaciones. Estás aprendiendo a sentirte completo sin depender de la validación de alguien más. Todo el amor, la atención y la energía que antes entregabas hacia afuera, ahora empiezan a regresar a ti. Y cuando una persona aprende a llenarse a sí misma, ocurre algo natural, deja de perseguir y empieza a atraer. Pero no atrae a cualquiera. Atrae a quienes pueden sostener ese nivel de profundidad, de claridad y de estabilidad emocional. Ya no buscas que alguien te elija por impulso, por costumbre o por miedo a perderte. Esperas a alguien que reconozca lo que eres sin dudas, sin confusión, sin necesidad de perderte primero. Y si en algún momento sientes la tentación de volver atrás, de escribir, de reabrir lo que cerraste, recuerda por qué tomaste distancia. Porque el crecimiento no ocurre volviendo al mismo punto donde te perdiste. El silencio, aunque incómodo, tiene un propósito. Es un espacio donde todo se acomoda sin forzarlo. Si alguien realmente está destinado a formar parte de tu vida, no necesitarás perseguirlo. Esa persona llegará a encontrarte en el lugar en el que estás ahora, no en la versión de ti que ya superaste. Y para que eso ocurra, tendrá que estar a tu nivel de conciencia, de respeto propio y de claridad emocional. Si no puede, entonces su papel en tu vida ya estaba cumplido. Fue parte de tu historia, pero no el final de ella. Mantente firme en tu paz. No abandones la estabilidad que estás construyendo por volver a lo conocido. Porque aunque no siempre lo parezca, las cosas se están ordenando a tu favor. Cada día que eliges respetarte, algo dentro de ti se fortalece. Cada día que no vuelves a lo que te hacía daño, avanzas. Cada día que te eliges, te acercas más a lo que realmente mereces. Tu forma de ver el amor, las personas y la vida está cambiando profundamente. Y ese peso emocional que antes cargabas, poco a poco se vuelve más ligero. Porque estás soltando lo que no te correspondía sostener. Y cuando haces eso, dejas espacio para algo mejor. Algo más claro. Más estable, más real. Y aunque todavía no lo veas completamente, lo mejor no quedó atrás. Lo mejor aún está por llegar.